Mencionó el Senado. Bueno, está la discusión, ¿cierto? La mega reforma se aprobó en la comisión, solo con votos que son mayoría del oficialismo. Habló Diego Ibáñez del Frente Amplio, comparando esta votación de la reforma con la del 2014. Miren. Aquí hubo una renuncia por parte del Ejecutivo a construir una mayoría transversal. Para ser bien franco, por más que critiquemos la reforma del 2014, con todos los argumentos que ustedes puedan dar, el 2014 el Senado votó a favor en general. ¿Cómo se pudo votar en general? Porque se armó una mesa técnica, porque se armó un protocolo de acuerdo, porque en algún momento desde el oficialismo de ese entonces uno puede evaluar la acción de los actores políticos. Hubo un Saldívar, hubo un Lagos Weber que promovieron un espacio de transversalidad. ¿Qué le parece esa? Lo importante son los resultados. Si no sacamos nada con llegar a acuerdos así tan amplios, si no funcionan. Yo creo que ellos partieron, cuando partieron, se partió hablando de esta reforma, anduvieron cerrando la llave al principio. A ver, yo creo que esta reforma es una reforma bien complicada de entender. Y yo diría que es súper valiente, pero con un dejo suicida. Porque mira, ¿quién puede entender que un presidente de la República diga que para que este país vuelva a ser competitivo del 2030 en adelante, que es verdad, porque hemos perdido la competitividad, voy a bajar los impuestos y voy a recibir menos plata por el futuro de Chile? Cualquier político tradicional jamás habría hecho eso. ¿Por qué? Porque quiere más plata. Y sobre todo que le están entregando un gobierno bastante deficitario, con problemas económicos. Entonces, si uno analiza, mira, yo soy parlamentario andino, y uno ve cómo, ejemplo, la economía en el Perú no ha ido pillando, estaban muchísimo más atrás que nosotros. Quiero agarrar ese término suicida. ¿Se refiere a un suicida de popularidad política o No, suicida económico de la apuesta que se está haciendo? Suicida en el sentido de decir, oye, este gallo, ¿qué es lo que pretende? Porque me parece súper valiente decir que cualquier político tradicional hubiera dicho que esto es suicida porque es bajarse los ingresos cuando yo voy a ser presidente. Al revés, yo quiero tener más ingresos. Y el caso del presidente Kast dice, mire, estoy dispuesto a restringirme, a asumir un montón de costos, como el tema del Medco y todos los temas que tiene que hacer, que lo han criticado muchísimo, ordenar el Estado, pero en beneficio de que el 2030 volvamos a ser un país competitivo. Me parece súper valiente y correcta la situación. Ser oposición en un proyecto de momento es muy fácil. Tú le podías encontrar los peros que queráis. Pero lo único que te puedo decir yo es que la gran reforma que hubo y que se hizo, la gran reforma tributaria, no anduvo ni por las tapas de lo que se nos dijo. Entonces, hoy día, no confundamos la palabra suicida como algo negativo. Lo estoy diciendo que cualquier político tradicional hubiera hecho todo lo contrario. Escuchemos a Rodolfo Carter, que habla de tener fe en que esto va a dar resultados, que el mercado va a ser capaz de desarrollar esto. Creo interpretar al ministro y probablemente a quienes vamos a votar a favor, que las vigas maestras de esta decisión de recuperar Chile, de volver a ponerlo en el centro del crecimiento, para recuperar los 3 pilares que hicieron famoso a Chile: pagar tus cuentas, no gastar más de lo que te ingresa y desatar las velas de la creatividad de la economía chilena, haciendo fe en el sector privado y no cargándole con impuestos que al final generan solo cesantía, especialmente entre mujeres y jóvenes. ¿Tiene confianza usted? Absolutamente. ¿Esto? Absolutamente. Y creo que Carter tiene razón en lo que está diciendo. O sea, a ver, lo que te digo, si tú analizas, porque tú el desarrollo económico en la agricultura del Perú y de cosas competitivas, impresionante cómo han crecido, copiándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos menos competitivos. Y somos menos competitivos porque nosotros mismos le hemos puesto trabas. Entonces, el pensar que porque le vas a bajar los impuestos a las grandes empresas, si lo que estás haciendo es que vengan y compitan esas grandes empresas para que den más trabajo y ahí empiezan todos para abajo. Si ese es el tema. Que es difícil, ¿ah? Es difícil entenderlo, porque uno cree, y la gente en la calle cree, que si tú dices cómo recaudar más, hay que subir impuestos. Y eso es mentira. Muchas veces para recaudar más hay que bajar impuestos. La senadora Chicardini obviamente tiene otra postura y habló que no se puede tener fe porque el ministro Quirós no es ni Dios ni la Virgen, dijo, mire. El ministro Quirós no es ni Dios ni, que yo sepa, menos virgen.
lo que esperan los chilenos es que exista una política fiscal seria y que tenga evidencia empírica, que tenga base técnica, que sustente las acciones que hoy día plantea, ¿no es cierto?, el gobierno en esta mega reforma. Entonces, cuando yo escucho a algunos senadores de derecha que dicen, ¿no es cierto?, de que, mire, yo voy a votar la idea de legislar porque tengo fe, porque yo confío, porque yo espero, porque tengo esperanza, yo de verdad, francamente, creo que eso es tremendamente irresponsable. ¿Es un tema de fe esto? ¿Tiene razón la senadora o está equivocada? Primero dijo una cosa que te confundiste, dijo, no es ni Dios ni la Virgen, no dijo eso. No es ni Dios ni es virgen, que es distinto. Sí, pero no quise entrar en... Bueno, primer punto. Porque no sé eso. Ya, sí. Segundo, no es casado, así que no creo que sea. Segundo, ella lo que no explica es lo siguiente, que la economía no es una ciencia cierta. La economía sí necesita fe, sí necesita actores, por supuesto. Y hay que tener esperanza y creer. Hay mucha información empírica, sí hay. La reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet no anduvo ni por las tapas. Ahí tenía un ejemplo concreto. Tienes un montón de ejemplos de países de la OCDE que han bajado los impuestos y han subido su crecimiento. Y al final recaudan más que lo que recaudaban antes y tienen crecimiento, tienen empleo, tienen desarrollo. Por tanto, esta es una ciencia que no es cierta. Pero, ¿sabes, senador? Lo de la OCDE, que siempre lo sacamos a colación y todo, esto es como las elecciones, que todos analizan los números de una manera, porque está lleno de países que han bajado y que han subido su crecimiento, pero tienen sistemas menos integrados, más integrados. Sí, claro, pero lo que sí es claro... Se habla mucho de Irlanda, por ejemplo, que es un caso totalmente distinto. Sí, claro, pero en Latinoamérica, cuando si alguien quiere venir a invertir acá, le conviene ir a invertir al lado que a nosotros, porque lo primero que analizan es impuestos. Nosotros tenemos garantías que no tiene nadie en Latinoamérica. Nosotros tenemos una institucionalidad que es un lujo. Ahora, la gran preocupación que incluso han planteado algunos economistas, han estado sentados acá, Ignacio Briones, gente de centro derecha, liberales, es que dicen, nos parece una buena reforma. Si aquí la duda, el riesgo que se está corriendo es que va a ser matemático, automático, que va a haber menos ingresos para las arcas fiscales rápidamente, automáticamente, y lo otro es una apuesta. Lo otro es esperar que resulte, que haya mayor inversión, que esto agilice la economía. ¿Es el momento para eso? ¿Pero igual es la solución entonces? No, pues por eso yo le pregunto, ¿cuál es su visión? Hay que apostar, hay que ser más conservador. Hay que apostar, pues. Lo que sí hay que hacer es gastar bien lo que gastamos. Yo tuve una reunión con un agente de salud hace poco, porque hay un recorte de salud que es muy duro y que ojalá no existiera. Pero a lo mejor eso se podría minorar casi sin hacer recorte. Me encantaría que no se hiciera el recorte, pero que vieras cómo ajustar los gastos, cómo se gasta hoy día. Fíjate que en un hospital la persona me llevó un ejemplo y me dijo, mire, esta máquina vale 1.000 millones, operarla 500. El hospital la arrendó en 3.500 millones. O sea, se gastaron 2.000 y tantos millones de más en una máquina, por no comprarla. Y ahí me dijeron, sí, es que hay un problema, ¿sabe que hay un problema burocrático? Que el subtítulo, creo que es el 29, no tenía presupuesto. Por lo tanto, el hospital no tenía presupuesto para comprar la máquina que necesitaba, pero sí tenía plata para arrendarla en más del triple de lo que costaba. ¿No te crees que esa cuestión se puede arreglar? Senador, yo estoy 100% de acuerdo. Y eso es lo que hay que hacer. Y creo que hay que darle más. Entonces ahí hay más plata. Pero mi pregunta porque si la gastas bien, a lo mejor por menos plata tienes el mismo resultado. Mi pregunta es, y yo lo pregunto, ¿es automático agilizar el Estado? Por eso, pero lo que va a ser automático el recorte. Bueno, en la apuesta, porque si no nunca va a haber crecimiento. Estoy de acuerdo. Por supuesto que es una apuesta. Y por eso que cuando hablaba Carter decía que había que tener esperanza, hay que tener esperanza. Y la senadora Chicardini decía que como que tener esperanza era como poco concreto. Pero sí, por supuesto, cualquier desarrollo económico, de la pyme hasta el mayor negocio, siempre es una apuesta. Pues. Si tú puedes poner una panadería, podías ser el mejor par del mundo, pero si no tenés quien te lo compre, o si no lo vende, te va a ir mal, pues. Ahora, fíjese que en relación a los recortes que estábamos hablando ahora, habló Álvaro Ortiz de la ADC, que entregó votos, ¿cierto?, para lograr aprobar el mayor endeudamiento. Y él decía, entrego este voto, estamos abiertos a escuchar porque hay un compromiso de no aumentar los recortes. Escuchemos. En conversaciones previas con el Ejecutivo se nos aseguró que se van a detener estos recortes en diferentes áreas que está sufriendo nuestro país, principalmente en salud, pero también en vivienda, en seguridad, en educación. Por eso votamos favorablemente, porque tal como lo dijimos fuerte y claro, este sábado recién pasado en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, somos un partido de oposición, pero una oposición que dialoga, no basado en trincheras.
Eso. Fíjate que hablando de todo este recorte, el hospital que yo conozco más que el Hospital Soto del Río, tuvo el año pasado un presupuesto que llegaba hasta noviembre. El 3% lo mata, es muy complicado, hay que estudiarlo. Pero nadie dice que el verdadero recorte se hizo el año pasado en el presupuesto del 2025. Se está hablando que al Sotero del Río le van a reducir 3.000 millones de pesos en este recorte. ¿Ya? En el presupuesto del presidente Boric le redujeron 32.000 millones de pesos y no hubo ni un paro, nada. Es lo primero que yo le dije a muchos dirigentes. Bueno, ¿y qué pasó? Que se quedaron callados en esa época y ahora hay paros todos los días por 3.000 millones. Los 3.000 millones hay que buscar la solución porque el Sotero del Río no da más. No da más. O sea, no resiste esos 3.000 millones. Pero sí, a lo mejor, si tú reestudias cómo se están gastando las plata, creo que hay una deuda inmensa, porque tú en el hospital, de operaciones a empresas que al parecer mismos médicos son los dueños, que operan en las tardes y cobran, y hay re pocas operaciones en la mañana. Entonces, si pudiéramos ordenar todo eso, a lo mejor no hay nada que hacer, o sea, la plata estaría, porque así como está funcionando, nuestro hospital no da más. Oiga, a propósito del Senado, y le muestro un titular que tiene que ver con lo del secretario general. El Senado ratifica a Luis Rojas como secretario general con 45 votos a favor, la salida de Guzmán. ¿Qué le parece esto? Bueno, me parece extraordinario. Creo que Luis Rojas, no lo conozco mucho, pero lo que lo conozco es una tremenda persona, tiene un prestigio. A mí me impresionó de haber conversado con todos los senadores exdiputados, todos. Y todos tenían una tremenda impresión de él. Es más, lo conversé con el presidente Boric y la palabra del presidente Boric dijo: Luis Rojas es una persona decente. Y el presidente Kast me dijo lo mismo. Es una gran persona, los dos. ¿Y la salida de Guzmán? Bueno, la salida de Guzmán, él cumplió una etapa. Yo hice, mira, me acusan que soy el culpable y es cierto. Yo era presidente del Senado, el periodo administrativo de él se acababa el 10 de marzo a las 23:59, ¿no es cierto? Y yo, usando la autoridad que tenía, lo hice y lo ejercí, que se acababa. Creo que él cumplió una etapa, llevaba 8 años y bastaba con eso. ¿Y qué le trajo problemas? Eso lo... Tú te imaginas la cantidad de problemas que me ha traído, pero al final terminó en que hoy día tenemos un secretario general que va a poder partir con un proceso nuevo. Y mira, yo quiero ser súper claro, ¿eh? Yo jamás he dicho ni nunca he acusado de que yo estuve en contra o que saqué, porque apliqué mi autoridad a Guzmán porque fuera corrupto, se hubiera robado un peso. Eso no es así. No es una persona corrupta ni nunca se robó ningún peso. Eso es mentira. Yo no estaba de acuerdo con la forma de administrar y yo creía que había cumplido una etapa y que el Senado necesitaba una refrigeración, un aire nuevo. Y tenemos una persona con una tremenda experiencia. Fíjate que una de las cosas que me di cuenta era que el Senado, siendo mucho más chico, sí, mucho más manejable en el área legislativa, en toda la parte tecnológica de la área legislativa, es mucho peor que lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el sustento de las comisiones que tiene el Senado es sobre la base de los profesionales que tiene. Si tiene abogados de primera línea que hacen una pega impresionante, que se acuerdan hasta de la última coma, pero ahí falta un sustento tecnológico que la Cámara de Diputados lo tiene, y quien lo hizo en la Cámara de Diputados fue nada menos que Luis Rojas. Usted, como presidente del Senado, estuvo en conflicto con los funcionarios, está toda esta situación de la revisión de los sueldos. Hemos visto ahora algunas investigaciones de gente que fue recontratada, contratada, despedida. Pero no por mí. No. Ahí está la diferencia. No, ¿qué le parece toda esta situación que se está viendo? Sí, lo que pasa es que yo he pagado los costos, por ahí han dicho que yo fui una persona conflictiva. Eso de la Cámara, más de 2.000 millones entre indemnizaciones de gente que fue recontratada después. Pero eso no es conmigo, todo lo contrario. No, le pregunto. O sea, por darte un ejemplo, mira, por darte un ejemplo. Cada 4 años se va la mitad de los senadores, ¿ok? Y la mitad de los senadores, los empleados de los senadores son empleados del Senado, no de los senadores. Entonces, yo lo primero que dije es, si un senador se va, no se pueden recontratar a las personas que trabajaban con él. Y se contratan solo y si no se les paga una indemnización. Porque era la papa, po. Yo me iba, mi gente era indemnizada y mi amigo del lado los contrataba de nuevo. Se gastaban fortuna con la plata de todos los chilenos. Otra cosa, prohibí de que cualquier persona fuera recontratada por el Senado.
Hay mucha gente que trabaja en el Senado que trabajó en alguna vez con un senador. El senador se fue, tenía buenos pitutos y los dejaba todos trabajando. Entonces este globo empezó a crecer, a crecer, a crecer. Por ejemplo, que me han criticado mucho, y eso fue la guerra que me declararon, la Fundación Salvador Allende tenía cuadros arrendados por 12 o 13 millones de pesos anuales al Senado, cuadros que ni siquiera estaban en el Senado. Y todos callados, todos lo pagaban. Todos los presidentes de izquierda y derecha calladitos todos los años pagaban. Yo no dije, no, ¿cómo se le ocurre? Este Senado no tiene nada que estar arrendando cuadros y menos cuadros que no están. Lo corté, listo. Me empezaron a perseguir por todos lados. Entonces yo pagué el costo de no hacerme el gringo, sino que dije aquí, yo voy a enfrentar las cosas que son irregulares y lo hice hasta el final y estoy muy orgulloso. Oiga, me gustó eso de, ahora entiendo que no es solo entre ejecutivos de televisión que los despiden de un canal porque les fue mal y después se van a otro con la indemnización y vuelven al mismo canal. Lógico, no corresponde. Pasa, ¿no? Pero es la plata de todos los chilenos. Muy bien, sí. Oiga, ¿cómo ve la votación? Tiene mayoría, obviamente, el oficialismo de este proyecto de reconstrucción, pero me refiero a que si usted cree que va a ser un proyecto que va a poder tener un poco más de apoyo o que al final esto va a ser muy matemático. Ojalá que sea. Yo tengo harta esperanza de que también el gobierno sea capaz de negociar algunas cosas. Hay todo un tema con las fundaciones, hay el tema del cense que puso mi hermana Jimena, hay varias cosas que... ¿Tuvo acaso, hermano? ¿Así? Sí. Ya. Y tiene toda la razón, o sea, tú no podés cortar algo de cabeza, o sea, hay que ajustar muchas de las cosas y a mí me da la impresión que el ministro Quiroz se ha dado cuenta que sí, que la política es distinta, la política es el arte de gobernar y el arte de gobernar es llegar a acuerdos, sin vender tus principios, sin eliminar el centro del proyecto, que para mí es arriesgado, pero es muy potente para Porque el futuro. se ha dicho que si se gana por un voto, se gana por un voto. ¿Usted cree que un proyecto de esta envergadura tendría sostenibilidad por un voto? Por supuesto que sí. ¿Usted cree igual? Pero si la ley, depende cómo quede la ley. Hay que tratar que no sea así. Pero bueno, si vayas a jugar la final del Mundial y ganáis 1-0, ganaste 1-0, ¿no? Sí, pero ese resultado no queda para 30 años más, que algunos dicen que esto... Depende, pues. Esto va... No, es que esta ley tiene algunas cláusulas que no es llegar y cambiarlas, ¿no? Por supuesto. Pero mira, yo creo que sí va a haber... Hay un grupo que se va a negar de todas maneras. Si es que es un tema ideológico. Exacto. Sí, pero hay otro grupo que hay gente de centro izquierda que sí ven que se pueden hacer cambios. Yo te aseguro que si Ricardo Lagos estuviera bien parado hoy día... Weber. Ricardo Lagos Escobar, el presidente que fue un gran presidente de Chile, él estaría detrás de este proyecto. A lo mejor con alguna reforma, pero él sabe, porque él lo hizo, que el crecimiento económico es lo que nos puede sacar arriba.